Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gerardo Ochoa, soy el ingeniero de aplicaciones de la compañía Delfos Tecnologías. Somos partners de Autodesk especializados en lo que es la industria del plástico y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta herramienta de simulación que es Autodesk Simulation Moldflow Insight, una herramienta orientada a las personas que son expertos en el proceso de inyección, que necesitan tomar en cuenta distintas variables como tiempos, temperaturas, presiones. También nos brinda una visión más a fondo de las cosas que ocurren dentro de la cavidad del molde para así poder lograr una optimización de nuestro proceso. Y bueno, lo que es la simulación del flujo del plástico, el simular este proceso de inyección del plástico caliente nos ayuda a optimizar el diseño de nuestras piezas y del molde para ir reduciendo defectos potenciales en las piezas como líneas de unión, burbujas de aire, marcas de hundimiento y al mismo tiempo poder mejorar nuestro proceso de inyección, tal vez optimizando tiempos de ciclo, usando las temperaturas, presiones y tiempos correctos. Algunas características de los análisis que se pueden hacer en Moldflow Insight como en Advisor son el análisis de llenado y compactación, el análisis de Molding Window, la ventana de procesos en las que nos toma en cuenta tres variables que son el tiempo de inyección, temperatura del molde y temperatura del material. Otra herramienta nueva que es Design of Experiments. Esta herramienta es similar a la herramienta de Molding Window, solamente que aquí tomamos en cuenta muchas otras variables como el sistema de refrigeración, la deformación que puede haber en la pieza, eso lo vamos a ver más adelante. Los insertos en el molde, aquí podemos tomar en cuenta los insertos que vayamos a tener en nuestro molde y cómo van a afectar en el proceso de inyección. Podemos hacer también simulaciones de dos disparos secuenciales del material dentro de la cavidad del molde. Bueno, lo que es la simulación del sistema de alimentación, al igual que en Moldflow Advisor, se puede modelar de manera fácil y rápida sistemas de coladas frías o calientes para la inyección del plástico. Análisis también para seleccionar el punto de inyección. Se cuenta con un balanceo automático de estas coladas. Hay herramientas muy buenas para hacer el diseño de coladas calientes y también se puede importar o exportar algún diseño que ya tengamos en nuestro sistema de CAD de alguna colada, traerlo aquí a Moldflow. En Moldflow Insight también es posible simular el proceso de inyección con materiales termoestables, con sus diferentes procesos como inyecciones reactivas, encapsulación de microchip y alambre barrido. Podemos también simular los procesos de inyección especializados como inyección asistida por gas, con inyección, inyección por compresión y birrefringencia para materiales con fines ópticos. Bueno, como lo habíamos comentado anteriormente, la base de datos de materiales de Moldflow es una base de datos con más de 8622 distintos tipos de materiales plásticos. Cada material cuenta con su indicador de uso de energía de la máquina, indicadores de reciclaje y indicadores de la calidad del material. Como lo habíamos comentado anteriormente, la herramienta Design of Experiments DOE es una herramienta que nos brinda una ventana de procesos en la cual nos indica tiempos, temperaturas del molde, temperaturas del material, temperaturas y diseño óptimo del sistema de refrigeración, para así nosotros poder ir escogiendo las variables necesarias para tener una pieza de calidad y en tiempos de ciclo óptimos. Y bueno, la predicción de la orientación de las fibras. Este resultado de Moldflow Insight nos indica cómo van a quedar orientadas nuestras fibras y dónde van a quedar más tensadas en lo que es la pieza. Y también es posible realizar simulaciones para poder predecir cómo va a variar la temperatura en lo que es el molde durante nuestro tiempo de ciclo, y esto nos puede ayudar para obtener un diseño óptimo de nuestro sistema de refrigeración. Y bueno, ahora vamos a pasar al software, cómo podemos visualizar los resultados de Moldflow, qué tipo de resultados podemos tener. Bueno, esta es la interfaz de Autodesk Simulation Moldflow Insight. Como podemos ver, aquí tenemos esta pieza, es un tablero de un automóvil. Vamos a ver primero lo que es el análisis de llenado, cómo se va a ir llenando esta pieza a través del tiempo. Aquí lo podemos ir visualizando cómo se va a llenar la pieza. Y bueno, esto es con el punto de inyección en la parte de abajo. También podremos verlo con tres puntos de inyección en la parte de abajo. Lo podemos animar para ver cómo se va a ir llenando la cavidad. Y bueno, algo que caracteriza mucho a Moldflow Insight es la cantidad de resultados que podemos ver para determinar qué es lo que pasa exactamente dentro de la cavidad del molde. Podemos ver el momento en que se deja de llenar por velocidad y empieza a llenarse por presión. Ese momento cuánto se ha llenado de la cavidad. Aquí podemos ver esta parte.
aún falta por llenarse. Aquí es el momento de lo que se ha llenado de la cavidad, al momento en el que se deja de llenar por velocidad y ahora se empieza a llenar por presión. Podemos ver la densidad del material una vez que se inyectó. ¿Sí? Aquí nos marca la densidad es de 1.38. Esa densidad la podemos comparar con la densidad del material en la hoja técnica. Aquí nos podemos ir a los detalles del material y revisar que la densidad en su estado sólido es de 1.39. Eso quiere decir que la densidad del material que nos quedó al final de inyectar está dentro de los límites. Entonces aquí no podemos encontrar alguna falla en lo que es la inyección. Si hubiera sobrepasado la densidad, tal vez tendríamos burbujas de aire dentro del material. Burbujas de aire en grandes cantidades. Aquí podemos ver las burbujas de aire que se podrían producir. Aquí en las partes moradas, aquí me muestra dónde podrían haber burbujas de aire. Podemos ver también las líneas de unión que tenemos al momento de inyectar, desde estos 3 puntos de inyección donde se van a generar mis líneas de unión. Aquí podemos ver cómo van a quedar distribuidas las fibras, en qué direcciones y en qué zonas las fibras van a ser más tensas. En rojo me indica que son más tensas y en azul lo menos tensas que hay. Podemos ver la temperatura, cómo va variando el momento en que se va llenando la pieza. Aquí podemos ver que va desde 293 hasta 295.6 grados centígrados. Esto es en lo que respecta a la parte del llenado. Ahora, como se hacía en Moldflow Advisor, también podríamos hacer una ventana de procesos. Aquí se las voy a mostrar. Esta ventana de procesos con respecto a un tiempo de inyección de 2.26 segundos. Esto lo podemos modificar, hacerlo en relación a la temperatura del molde. Aquí en las partes rojas me muestra las áreas en las que si yo escogiera los parámetros de aquí mi pieza no se podría manufacturar. Las zonas amarillas son zonas de precaución y las zonas verdes es donde me garantiza el software que voy a tener una pieza de buena calidad y se va a llenar la cavidad del molde. Es exactamente igual que Moldflow Advisor. También, al igual que en Moldflow Advisor, aquí también se cuenta con un análisis de punto de inyección, donde es más viable poner el punto de inyección, aunque muchas veces esto ya lo definimos por experiencia. Y bueno, aquí tengo yo ya la pieza con su sistema de refrigeración y su sistema de colada. Aquí la colada me la muestra en rojo, esto quiere decir que es una colada caliente. Podemos ver cómo se va a llenar la cavidad desde que se inyecta en la colada. Aquí lo podemos animar y podemos ir viendo cómo se va a ir llenando la cavidad. Podemos también visualizar dónde vamos a tener marcas de hundimiento. Aquí en la zona roja me muestra que tengo el máximo de hundimiento sería de 0.04 milímetros, es realmente muy poco, pero aquí me muestra en colores qué tanto hundimiento voy a tener. Bueno, lo que comprende mi sistema de enfriamiento, aquí yo puedo analizar la temperatura del material refrigerante, en qué parte de mi sistema de enfriamiento va a tener cierta temperatura. Aquí la menor temperatura es de 25 grados hasta 27.88 grados. Podemos ver el flujo del líquido del refrigerante, cómo va a ser dentro del circuito. Aquí me marca 4.23 litros por minuto. Podemos también observar el tiempo en que se tarda ciertas zonas de la pieza en alcanzar la temperatura para ser expulsada de la cavidad del molde. Aquí lo que podemos hacer es sacar una sección transversal de la pieza y observar que dentro de las paredes del molde, en las partes del centro, está más caliente el material. Aquí en azul, en las partes de afuera, me muestra que se tarda 1 segundo, y en las partes de adentro podemos ver que se tarda hasta 10 segundos en alcanzar la temperatura para salir de la cavidad. Aquí podemos ver la eficiencia de mi sistema de refrigeración, en qué áreas va a remover más calor de la cavidad del molde. En las áreas rojas
me muestra el máximo de calor que se puede remover, y en las áreas azules es el menor calor que se puede remover. Bueno, y en la parte de deformación podemos visualizar, a diferencia de Advisor, podemos ver en qué parte se va deformando mi pieza en milímetros. A diferencia de Advisor, en Advisor me lo va mostrando con colores si está dentro o no de mis tolerancias. Aquí me lo va mostrando con milímetros. Podemos ver en esta parte, que es donde hay la máxima deformación en rojo, que es una deformación de 1.15 milímetros. Esta deformación yo la puedo exagerar para ver hacia dónde se va a ir orientando esta deformación. Aquí lo vemos, la deformación es prácticamente uniforme, ¿sí? Entonces es mínima la deformación que tenemos. Ahora, sabiendo las dimensiones del molde que vamos a ocupar para inyectar esta pieza, podemos también visualizar la temperatura, cómo va a ir cambiando en el molde durante todo mi tiempo de ciclo. Aquí podemos ver la temperatura del molde, cómo va a ir cambiando durante todo mi tiempo de ciclo, cuánto va a ser el mínimo y el máximo de temperatura. Aquí es la temperatura que se ve por fuera del molde. Podemos aquí sacar otra sección transversal y ver que en esta parte del molde hay mucho más calor. Bueno, por mi parte eso es todo. Recuerden, soy Gerardo Ochoa, el ingeniero de aplicaciones de la compañía Delfos Tecnologías. Si llegan a tener alguna duda con respecto a las funcionalidades del software, qué otros análisis pueden hacer, favor de mandar un correo en la dirección que se encuentra aquí abajo. Gracias, hasta luego.